Empezamos con la grabación de esta parte. Vamos a compartir la pantalla. Entonces ya tenemos aquí la tabla de programa. Si yo quiero ver qué tiene la tabla de programa, ya entré al explorador de objetos. Entonces señalo el objeto que quiero ver. En este caso será programa. Y mire que ahí salen los detalles de esa tabla. Sale la tabla. Si hago clic en datos, no me va a mostrar nada porque no tengo nada. Solamente creé la tabla con dos campitos y aquí están las restricciones. Si hago clic en restricciones, me debe mostrar esto, que fue la restricción que acabamos de copiar. La restricción que acabamos de hacer. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear otra tabla que se va a llamar estudiante. Un momentico. Voy a... 2 minuticos, un momentico. Bueno, compañeros, disculpen. Ahora vamos a crear otra tabla. La tabla se va a llamar estudiante. Entonces hacemos el mismo procedimiento. Pero ya acá al lado derecho hay un botoncito que dice crear. Hagan clic donde dice crear, en el botón que dice crear, por favor.
En el botón que dice crear vamos a hacer lo mismo. Seleccionamos la tabla y vamos a crear una tablita que se va a llamar estudiantes. Los nombres pueden ser entonces, nombre de columna. Vamos a colocar el código del estudiante que se va a llamar, ese campo se va a llamar SID y le vamos a colocar, como eso va a ser una llave primaria, le vamos a colocar de tipo numérico. Luego vamos a agregar otro campo que van a ser los nombres del estudiante y eso va a ser de tipo varchar 2 y de 50. Vamos a crear otro campo donde vamos a manejar los apellidos. Profe, con las iniciales en mayúscula. Profe, ahí escribió mal estudiante. Sí, ya lo corregí. Con las iniciales en mayúscula. Sí, con la inicial, no importa. Eso de mayúscula y minúscula no hace diferencia acá. Yo lo estoy haciendo por estética, pero no tiene ningún problema porque él todo después lo convierte a mayúscula. ¿Ya? No hay ningún problema. Vamos a tener el campo identificador, vamos a tener un campo nombre. Se han dado cuenta que yo siempre coloco en los nombres de las tablas, siempre en los campos coloco las iniciales de las tablas, después un guión bajo y ahí sí coloco el nombre del campo. Para que cuando vaya a hacer las consultas después en SQL pueda recordar entonces de qué manera estoy haciendo yo estoy nombrando los campos de las tablas. ¿Por qué? Porque de pronto a veces se convierte en un desorden que coloco nombres, apellidos, después en apellido le pongo otra cosita. Entonces mejor hay que un estricto orden en la forma en como uno mejor se acomode. A mí me gusta así porque primero va el nombre de la tabla y luego el nombre del campo. Es como si usted tuviera, por ejemplo, una clase en Java. Primero el nombre de la clase, el puntico y le salen todos los métodos. O el nombre de la clase, el puntico y le sale el nombre de las variables, ¿cierto? Entonces acá estamos diciendo que es el nombre de la tabla primero con sus iniciales y luego sí el nombre del campo. Y nombre, apellido y por último, bueno, aquí vamos a colocarle un campo, pero vamos a necesitar después que es el código del pensum que tiene el estudiante. Pero como eso está en otra tabla como llave primaria, le vamos a colocar este nombre, Pens ID. Y al mismo tiempo vamos a colocarle el nombre del código del programa que pertenece al estudiante. Entonces usted dirá, profesor, pero aquí estos campos no empiezan por las 3 iniciales de estudiante. ¿Por qué no empiezan? Porque estos campos que están aquí, luego van a ser, los vamos a convertir en llaves foráneas y los vamos a asociar con las llaves primarias de estas tablas, de la tabla de programa y de la tabla de pensum. Entonces, uno de los campos que tienen el mismo dominio y que va a relacionar, los coloca con el mismo nombre en todas las tablas. Entonces, este señor, como es una llave primaria, me dice, profe, ¿usted por qué sabe eso? Porque el modelo que yo diseñé está de esa manera, ¿cierto? Entonces, aquí también es numérico y le vamos a decir siguiente. Entonces, tenemos estos 4 campitos, estos 5. Una llave primaria para el estudiante, unos nombres, unos apellidos, el pensum que tiene asignado y el programa que tiene asignado el estudiante. Después podemos hacer un mapeo y podemos eliminar este campo de programa, pero por el momento lo vamos a dejar así quietecito. Dejémoselo ahí. Entonces le decimos siguiente. Le decimos siguiente. Aquí nuevamente siguiente. Y por último le decimos terminar. Si queremos ver cuál es el SQL, entonces hacemos clic en el SQL. Lo voy a copiar y lo voy a pasar por el WhatsApp porque de pronto lo tenga ahí para que lo tenga en el WhatsApp.
Listo. Ya cuando dice después de haber dado todo lo siguiente, si está en inglés dice next, next, le decimos crear, y si está en inglés dice create. Entonces decimos crear y él nos va a crear otra tablita. Y miren que acá en el explorador de objetos ya aparecieron los dos nombres, el de la tabla de estudiante y el de la tabla de programa. Hay alguien que tiene el micrófono abierto y se escucha acá, para que por favor lo cierre y no se haga el retorno de allá de los sonidos que están allá en de aquel puesto. Bueno, entonces ya tenemos las dos tablas, estudiante y programa. Yo quiero que hagan clic donde dice modelo y la tabla de estudiante está solita. Y si hacen clic en la tabla de programas, la tabla de programas sale solita. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a unir la tabla de estudiantes con la tabla de programas. Cuando digo unir, es establecerle una relación. ¿Qué relación le vamos a establecer? Le vamos a establecer la relación con base en la restricción o en lo que se dé en el negocio. En este caso, nuestro negocio es el mundo académico. Entonces, la relación que existe entre un estudiante y un programa se puede dar de la siguiente manera. Un programa puede tener uno o varios estudiantes. Por ejemplo, ingeniería de sistema. Entonces aquí está Betty Zuluaga, está Oroco Cantero, está Oliva, está Villacob, está Núñez, Beltrán, Bravo. Son varios estudiantes que pertenecen a ingeniería de sistema. Quiere decir, un programa puede tener uno o varios estudiantes. Puede tener 0, 1 o varios, porque de pronto el programa existe, pero no tiene ningún estudiante matriculado. Y en este caso, vamos a hacer una condición de que el estudiante puede estar matriculado, en este caso, en un solo programa. Aunque en la vida real, pues en la realidad se puede manejar que un estudiante puede estar cursando 2 programas en la misma universidad. O en el día puede estar cursando ingeniería de sistema y de pronto está cursando otra ingeniería paralelamente. Pero en la universidad no hay ese caso. Vamos a manejarlo solamente que el estudiante está cursando un programa. ¿Quiere Profesor, decir? Sí. no sé si es en el caso mío, pero la pantalla está congelada. Está congelada. No, yo no la he vuelto a mover. Está bien. ¿Cuál Ok. pantalla tienes tú? Yo no la he vuelto a mover. Debe estar No, donde no, dice programa. listo. Yo pensé que usted estaba explicando y haciendo los pasos. No, estoy haciendo unas aclaraciones. Entonces, lo que vamos a establecer es una relación entre la tabla de estudiante y la tabla de programa. Partiendo de la base que un programa puede tener uno o varios estudiantes y un estudiante puede estar matriculado en un solo programa. Aunque, repito, esa condición realmente no es así. Puede que un estudiante esté en varios programas. En este caso la vamos a manejar que el estudiante está en un solo programa. Entonces quiere decir que hay una relación entre estudiante y programa de muchos a uno. O si la vemos de programa a estudiante, sería de uno a muchos. Es decir, un programa puede tener 0, 1 o varios estudiantes. Y si la leemos a lo contrario, es un estudiante, pues está vinculado a un programa. Entonces quiere decir en este caso que dentro de la tabla de estudiantes, ahora sí moví la pantalla, vamos a ir a la tabla y vemos los campos que tiene la tabla de estudiantes. Tiene un código, tiene unos nombres, unos apellidos, un código de penso y un código de programa. Pero este código de programa, miren lo que sucede. Yo voy a ir aquí a la opción de datos. Por favor, vayan a la opción de datos. En la opción de datos salen 3 botoncitos. Uno que dice consulta, uno dice contar fila y otro dice insertar fila. Y me está saliendo un mensajito que dice esta tabla no contiene ningún dato. Vamos a ingresarle un dato a esa tabla. Cuando digo dato es un registro. Entonces hacemos clic en el botón que dice insertar fila. Se nos despliega una ventana que tiene un formulario
donde nos pide el código del estudiante, los nombres, apellidos, su pensum y el programa. Entonces vamos a ingresar los datos. Pongamos que vamos a ingresar que el estudiante tiene el código 1000, que los nombres son Betty Zuluaga, Betty, y que los apellidos, el apellido de Zuluaga, coloquemos uno solito, Zuluaga, que tiene un pensum que es el pensum 90 y que tiene un código de programa que es 25. Si nosotros presionamos el botón crear, ahí quedó el registro insertado. ¿Todos tienen el registro insertado? ¿Pudieron ingresar el registro? Sí, Sí, profe. profesor. Bueno, entonces miren aquí la situación que se presenta. Dice que el estudiante Claro, profe. ¿sí? Bueno, dice que el estudiante 1000, que se llama con nombre Betty, apellido Zuluaga, con pensum 90 y programa 25. Entonces, si nosotros vamos a la tabla de programas, hagan clic en la tabla de programas, por favor. ¿Qué hay en los datos de la tabla de programas? ¿Cantero está por ahí? ¿Cantero se fue? Bueno, entonces, el joven nuevo, Villacop, ¿qué datos tiene la tabla de programa? Díganme. Profe, ninguno, profe, no tiene datos. No tiene datos. Entonces, ¿cómo usted me está diciendo mentira? Acá en la tabla de estudiantes que hay un programa 25. ¿Usted no le parece eso raro? ¿Verdad? Que yo esté ingresando datos en la tabla de programa y que un programa 25, pero en la tabla de programa no hay nada. Eso se conoce como una inconsistencia de datos, ¿sí o no? Porque usted no puede ingresar un campo, un valor acá en programa que no exista. Entonces, este es un programa fantasma, ¿ya? Eso es como que le asignen la dotación a Oliva y resulta que la placa de Oliva que con que lo identifican a él no existe allá donde le están asignando la dotación, el arma, todas las cosas. Entonces hay un patrullero ahí fantasma que tiene armas asignadas pero no existe, no saben quién es. Entonces eso es de mucho cuidado. Eso es una base de datos que no tenga regla de integridad, no sirve para un carajo, me perdonan la expresión. ¿Ya? ¿Por qué? Porque mire lo que se presenta ahí, ¿cierto? Hay un programa 25. Betty Zuluaga pertenece al programa 25, pero pues, profesor, el programa 25 no existe. O sea, que eso es como si tú en un banco le estuvieras prestando plata a alguien que no es cliente, de que no está registrado en la base de datos, en la tabla de clientes del banco. ¿Verdad? Entonces, ¿quién se está llevando la plata? Salió ganado. Bueno, ¿cómo? Salió ganado. Sí, bueno, entonces, ¿qué pasa? Vamos a solucionar ese problema enseguida. ¿Cómo lo solucionamos? Lo solucionamos creando una llave foránea en la tabla de estudiantes. Pero para crear siempre las llaves foráneas o la regla de integridad, se hace necesario que la tabla no tenga registro. Entonces, ese registro que ingresamos lo vamos a borrar. ¿Cómo lo vamos a borrar? De la tabla siguiente, de la forma siguiente. Vamos a hacer clic en el icono que tiene el lapicito, donde dice editar. Debajito de editar hay un icono que tiene un lapicito. Si pasan el mouse por ahí, le sale la manito indicando que ahí se puede hacer clic. Hacemos clic ahí y entonces nos muestra los datos y nos salen las opciones de cancelar, suprimir y aplicar cambios. Entonces, vamos, o sea, que esta opción nos permite tanto modificar al mismo tiempo como eliminar. Entonces, vamos a decirle suprimir y nos sale un mensajito, una ventana emergente donde nos pide la confirmación de la eliminación y presionamos el botón aceptar. Y ya no nos quedó ningún dato, ¿cierto?
Ahora, ¿cómo controlamos de que cuando entre el programa 25, el motor de base de datos vaya y valide en la tabla de programa a ver si ese código 25 existe? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces, vamos a hacer clic donde dice restricciones. Estamos en la tabla de estudiantes. ¿Cómo sabemos que estamos en la tabla de estudiantes? Aquí arriba lo dice, estudiante. Y acá de este lado derecho del panel horizontal, vertical, perdón, está sombreado la tabla estudiante. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear la llave primaria para esta tabla de estudiantes. Entonces, colocamos en restricciones y hacemos lo mismo, crear, le cambiamos el nombre, le colocamos el nombre con la misma forma mnemotécnica. Estudiante, el nombre del campo y PK porque es llave primaria. Profe, yo lo quiero dejar sin eso. Déjenlo sin eso, no hay problema. Pero después cuando saque el mensaje, usted no va a saber de pronto qué está pasando ahí. Mientras que si sale el mensaje con PK, usted enseguida dice, epa, hay un problema en la llave primaria de tal tabla. ¿Ya? Es la llave Y, si, la que está. y ahora cuando le coloquemos FK, vamos a saber que es una llave foránea. Entonces, vamos primero a establecer la llave primaria de la tabla estudiante para que nos quede organizada enseguida esa tabla. Entonces, donde dice tipo de restricción, ojo, el joven de los ratos, no es check, sino clave primaria. Seleccionamos la restricción, llave primaria, y ahora seleccionamos la columna, que va a ser nuestro código de estudiante. Le decimos siguiente y le decimos terminar. Y con eso hemos creado la llave primaria de tal estudiante, pero eso no nos da la solución a lo que yo planteé. Lo que estoy es organizando la tabla enseguida para que nos quede organizada. Ahora sí vamos a implementar lo que nos Profe, va a dar solución. Sí, señor. ahí escogió con el ID del estudiante. Sí, señor. Correcto. Para hacer una llave primaria, primero, vamos a hacer una llave primaria para que la tabla nos quede organizadita. Y después hacemos la llave foránea para que nos dé solución a lo que yo planteé inicialmente. Profe, Señor, dígame. sino que como yo me había perdido los pasos para crear la llave primaria en la primera tabla, ¿será que usted me puede dar un espaciocito para poder crearla para seguir nuevamente con ustedes? Ya, vale. Créate la llave primaria en programas entonces, para que podamos hacer el ejercicio, porque si no, no lo puedes hacer. Listo, Créala gracias. ya. Ok, dele. Profe, en la primera columna voy a coger Profe, estudiantes ID. Da uno. sí, Cuente, sí, eso es lo mismo que iba a preguntar yo. pregunten. En la primera columna de la primaria, estudiante ID. Sí, señor, estudiante ID, correcto. En la segunda clave primaria, Sí, claro. Pero en la segunda ya no se coge, solamente en la primera columna. Porque vamos a crear solamente la clave primaria. solamente en la primera. Las otras dos quedan vacías. Las otras dos Y quedan le vacías. doy sí, Y le da. y ya siguiente. Ok. Y aquí ya entonces le doy terminar. Ok. Ya, listo, ahí estamos. Bueno, Listo, profesor, gracias por el tiempo. bueno, ok. Ahora vamos a crear la llave foránea en la tabla de estudiantes. Aquí mismo donde estamos en restricciones le volvemos a decir crear. Ojo con esto, concentración al 200%. Le decimos crear. Nos pide un nombre. Vamos a colocarle el nombre. Vamos a colocarle el nombre. Pero en este caso, el Profe, nombre va a ser... disculpe, profe, repite nuevamente, por favor.
Que se Se me se tiltó lo la vio ahí pantalla. cuando le dio el... Bueno, vamos a concentrarnos. Estamos en la tabla de estudiantes. Luego en la tabla de estudiantes pasamos a restricciones. Y nos debe salir ya que creamos la llave primaria. Ahora vamos a crear la llave foránea. Entonces, crear y vamos a darle un nombre. Ah, Ese nombre, listo. como vamos a trabajar es sobre que se llama Pro ID. Y aquí esto va a ser FK. FK porque de las iniciales de foreign key. O sea, llave ajena, clave ajena, llave foránea. Entonces aquí donde dice tipo de restricción, le colocamos clave ajena. Ya no va a ser primaria, sino clave ajena. Bueno, entonces esperemos a que le llegue la pantallita para mostrarles esta pantallita de acá. Entonces le hemos dado un nombre y un tipo de restricción. Ahora vamos a seleccionar cuál es el campo que queremos nosotros que sea nuestra llave foránea. Entonces, mírenlo aquí donde está, lo señalo, hago clic sobre él, hago clic, ya lo seleccioné, pero entonces ahora, para que no me metan registro fantasma ahí, yo tengo que decirle a qué tabla, con qué tabla lo voy a enlazar, cuál es mi tabla de referencia. Entonces hago clic aquí en esta pestañita y ahí me van a salir todas las tablas que yo tenga. En este momento tengo dos. ¿Con cuál lo vamos a enlazar? Con la tabla de programas. Y me dice, pero ojo, lo vamos a enlazar con la tabla de programas, pero ¿con qué campo de la tabla de programas lo quieres amarrar, lo quieres relacionar? Entonces aquí coges Pro ID. Una vez seleccionado, le dices siguiente y le dices terminar. Esperemos a que termine. Y una vez terminado, ahora vamos a volver a hacer el ejercicio que hicimos inicialmente. Es decir, el de insertar un registro en la tabla de estudiantes metiéndole el código de programa 25 para ver qué sucede. Cuando me digan que terminaron, hacemos el ensayo. Listo. Ya, profe, estoy ahí. Vamos a hacer el ensayo. Entonces, estamos en la tabla de estudiantes. Nos pasamos para la pestaña de datos. Y en la pestaña de datos le decimos insertar fila. Vamos a hacer el mismo experimento. El usuario 1000 con nombres Betty, apellido Zuluaga, Pensum ID, he dicho 900 o 90, no importa. Y vamos a colocarle el programa 25. Y le vamos a decir crear. Y miren qué sucedió ahora, ¿no? Miren lo que sucedió. Nos está sacando un mensaje. ¿Qué mensaje dice, por favor? Pero otro que no sea Oliva, que hable y me diga qué mensaje Restricción de integridad. Error. Restricción de integridad. Ajá, y Restricción de integridad. entre paréntesis, ¿qué dice? Pone Zuluaga estudiante.pro No, pero dígame lo que le salió a usted. Dígame lo que le salió a usted. Ah, a mí. Sí. No, yo no la estaba, esta parte no la estaba haciendo. Bueno, entonces, alguien que lo haya hecho que me diga qué le salió. Acá, profe. Sí. Alguien que lo hizo. Profe, aparece que mi usuario Leiber Oliva tal estudiante violada, clave principal no encontrada. Ok, entonces a mí me sale con B Zuluaga porque yo estoy trabajando sobre el usuario B Zuluaga. Pero a usted le va a salir el esquema. Se llama O Oliva o ¿cómo es? L Oliva. Ese es el nombre del esquema. Oliva
punto de estudiante, programa ID FK violada. Ok, entonces, ¿qué significa? Ley Oliva es el esquema, es el nombre del usuario. Ese nombre de usuario es el dueño de todos los objetos que está trabajando Oliva ahí. Y resulta que en ese mismo motor de base de datos puede haber otro usuario, pero ese otro usuario no tiene derecho a nada de lo que tiene Oliva, no lo puede ver, a no ser que Oliva le dé permiso sobre sus objetos. Pero eso se ve en administración de base de datos, eso no es de este curso. Ok, bueno. Entonces, y eso, esa parte de administración, eso no se da prácticamente casi a nivel de pregrado. Pero de pronto vamos a ver si le metemos un poquito de eso, si nos alcanza el tiempo. Entonces, dice, primero, ojo, el esquema se llama Label Oliva. Después en un puntico, dice estudiante Pro ID FK. Este es el mensaje que yo quería que viera. Porque si aquí dice el nombre del perro suyo, de la mascota suya, del lorito, Paco, ¿de qué carajo sabe que es Paco? Paco no es nada, no le dice nada. Mientras que este mensaje le está diciendo, epa, en la tabla de estudiante, en el campo Pro ID, que es una llave foránea, hay un problema. ¿Ya? ¿Sí me entiende? Y dice, ¿cuál es el problema? Clave principal no encontrada. O sea que el motor de base de datos no está dejando pasar ese registro fantasma. Entonces, ¿quién me dice cuál es la solución para poder ingresar a ese registro? Entonces le decimos cancelar. ¿Quién me dice cuál es la solución para poder ingresar a ese registro en la tabla de estudiantes? Alguien que me diga cuál es la solución. ¿Qué debo hacer primero? Sí. Creo que hay que relacionarla. Es una relación entre las dos tablas. No, ya están relacionadas. Si no estuvieran relacionadas, no me mostraría ese mensaje. Profe, no, que haya un programa con ese número en los programas. Ese sí es la solución. Vamos a hacerla. Vamos entonces a la tabla de programa. Le decimos insertar fila. Y aquí vamos a colocarle el programa 25 y vamos a colocarle ingeniería de sistemas. Ingeniería de sistemas. Entonces ya tenemos un programa con el código 25 y le decimos crear. Ya tenemos... Profe, no importa que te con espacios. En el donde dice espacio, donde cuéntame. En el nombre del programa. Sí, señor, donde se escribe ingeniería de sistema, no importa que tenga espacios. Ahí no importa que tenga espacio, porque para eso ese campo le dijimos que era varchar y el espacio es un carácter, ¿yo? Entonces Sí, no señor, tiene sí, problema. señor, claro. Ahí puede colocar caracteres, puede colocar lo que usted quiera, porque esos son caracteres. Ya en el campo Pro ID, que es un entero, ahí sí no puede meter una letra, que no se lo va a aceptar. Sí, señor, sí, señora. No, me Profe, refería a los espacios, que no se colocaban ni guión bajo ni nada, sino solamente espacios en blanco. Sí, señor, sí se pueden colocar en ese campo. Cuénteme. De otra pregunta, dígame. ahora rato que, bueno, se entrecortó todo, entonces acá en mi computador yo no alcancé a crear la tabla de programas, entonces la información de las variables con el tipo de datos, no tengo la información, entonces no sé si usted la tiene por ahí. Pero usted no fue el que me Para dijo no verla. que, pero entonces cree la tabla de programas, créela. Si creó la de estudiante, ya sabe crear la tabla de programas. Y le sabe crear la llave Sí, primaria pero, también. ajá, pero me falta sí que es bar 50 o No, póngale de 50. parece que es lo que no sé qué. Póngale de 50. Póngale al código, Y mire, aquí está. Mire, se lo voy a mostrar, mire. Ahí está, mire. listo. Para que la cree. Pero yo le tengo un pantallazo. Y tiene que crear Listo, profe. tiene que crear también la llave primaria. Porque si no le crea la llave primaria, no puede crear la foránea en la de estudiante. Es una condición sine qua non.
Si usted va a crear una llave foránea, tiene que relacionarla con una llave primaria. Si la llave primaria no existe, el motor de base de datos no se la deja crear. Bueno. O sea, ProID es una llave primaria. ¿El qué? ProID es una llave primaria, sí, señor. Que ProID la voy a nombrar. Exacto, ajá, eso es lo ProID que estoy diciendo. ProID es una llave primaria, sí, señor. Ahora voy a hacer el ejercicio. Bueno, listo. En la tabla de estudiantes, voy a hacer el ejercicio para ingresar un dato. Entonces volvemos a lo mismo. El número 1000, los nombres, Betty, apellido Zuluaga, pensum, he dicho que 90 y el programa 25. Y le decimos crear. Y ahí sí, sin ningún problema pasó el registro. ¿Por qué? Porque ya tiene la restricción creada y en la tabla de programas hay un registro con ese código. Ahora quiero que hagan clic donde dice modelo y miren aquí lo que sale ya. Recuerden que anteriormente salía solita y aquí me está diciendo que estudiante está relacionado con la tabla de programas y que la relación acá, ¿cierto? Miren, y si vamos a programas, me dice exactamente lo mismo. ¿Ya? Un programa puede, un estudiante estar relacionado con un programa y un programa puede tener uno o varios estudiantes. Un programa puede tener uno o varios estudiantes. Correcto. Y un estudiante está relacionado con un programa. Por el momento hemos hecho 2 tablitas y no los voy a maltratar mucho. Vamos a hacer solamente 4. Vamos a hacer 4, pero con esas 4 vamos a hacer maravilla con esas 4. Llevamos 2 tablitas. Mentira, que son más. Ya me di cuenta que son más. Vamos a crear otra hora que se llama... Son más estudiantes. Vamos a crear otra que se llama asignaturas. Vamos a crear una tabla que se llama asignaturas. Y entonces, entre más va escalando, más complicado se va poniendo. De eso se trata, ¿no? Está estudiando ingeniería, no está estudiando ahí maternidad, gallina, ni esas cosas. Bueno, entonces, vamos a pasar para acá. Eso. Vamos en el botoncito que dice crear. Y vamos a crear otra tabla. Que se va a llamar asignaturas. Asignaturas. Va a tener una llave primaria. Entonces, vamos a colocarle en este. Así, vamos a cogernos las 4 letricas, las 4 primeras letras. Así, ID. Y eso va a ser una llave primaria. Ahora la vamos a crear numérica. Y vamos a crear otro campito que se va a llamar así, asignatura. Y ese sí va a ser bachar 2. Vamos a colocarlo de 50. La materia base de datos 2 cabe ahí tranquilamente. Investigación de operaciones que son como más largas también cabe ahí. Lenguaje de programación 1 también cabe ahí con los 50 caracteres. Y por último vamos a colocarle un campito que se llama créditos, los créditos que tiene la asignatura. Así, créditos. Y ese sí va a ser numérico, porque con ese sí vamos a multiplicar. Se me había olvidado de recordarles eso. En las tablas, los campos que son, por ejemplo, el número de teléfono, si vamos a colocar un campo en una tabla que sea teléfono, ¿ustedes consideran que ese campo es varchar o es number? Varchar. Varchar. ¿Quién dice otra cosa diferente? Varchar. ¿Y por qué es varchar? ¿Por qué Eso lo debe ser explicó en base de datos 1 porque son números que no se van a realizar operaciones, ni multiplicar, ni sumar. Está usted en la jugada. ¿Ah?
Ese curso que hizo por allá lo puso güey potente. Entonces, No, eso lo dijo usted. bueno, es correcto, o sea, eso no lo digo yo, lo dicen los que saben y en los libros de pronto, hasta de pronto salen, pero no puedo precisar. Pero lo que dice pues la experiencia es que como tú no vas a sumar teléfonos, Así es. ni a multiplicar teléfonos, ni a restar teléfonos, es decir, los números de teléfono, entonces ese campo no te dejaste, no lo pongas numérico, ¿verdad? Sino que lo ponemos Igual que la cédula. igual que qué. El número de cédula, el número de identificación. Correcto, muy bien. Entonces, como estos créditos sí vamos a hacer operaciones con él, entonces lo colocamos numérico. Y los créditos de las asignaturas son números enteros. Tiene un crédito, 2 créditos, 3 créditos, 4 créditos. Entonces no necesitamos manejar precisión y escala. Cuando se maneja precisión y escala es cuando vamos a manejar, pues, ahora vamos a ver un ejemplito con precisión y escala cuando manejemos las notas. Que ahí las notas sí necesitamos 3.5, 3.1, 2.1 y así. Entonces vamos a dejar estos 3 campitos y le decimos siguiente. Le decimos siguiente, siguiente, hasta terminar y crear. Y con eso hemos creado otra tablita. Ya van 3. Ahora esa tablita le vamos a crear una llave primaria. Entonces lo estoy haciendo así para que de la repetición le vaya creando cómo es el proceso de crear la restricción. Porque se puede hacer directamente, pero no lo voy a hacer así directamente, sino que ustedes lo vayan haciendo. Y después vamos a hacerlo de manera, algunas cosas las vamos a hacer en la línea de comando. Entonces vamos a crear la restricción a la tabla de asignatura. Vamos a la pestaña de restricciones, hacemos clic en crear, el nombrecito, tiene el campo que es ACID ID y va a ser una llave primaria. Tipo de restricción, clave primaria. ¿En qué campo va a ser la llave primaria? En el campo asignatura ID. Le decimos siguiente y le decimos terminar. Profe Pérez, va muy rápido. Voy muy rápido, ya lo hemos hecho 3 veces con esta. ¿Qué pasa, compañero? Pensamiento de ingeniero. Repita, por favor, desde la Y sección. que seleccionó ahí. Ya lo hemos, es que lo hemos hecho 3 veces con esta. ¿Qué pasa? Entonces no estamos concentrados. Hay que tener pensamiento matemático. ¿Qué pasa, niño? ¿Qué pasa? Hay que minimizar ahí poniendo en, ¿cómo es? En Oracle, en la base de datos. Ojo. Miren. Asignatura. La voy a borrar, miren. La voy a borrar. Voy a borrar la restricción, miren. Borrar para volverla a hacer. Seleccionar restricción, el nombre, le digo siguiente y le digo terminar. Eso no lo hagan ustedes. Lo voy a hacer para repetir el proceso. Entonces, estoy en restricción y hago clic en el botón crear. Esto es repetitivo, ¿cierto? Ok. Entonces el pensamiento tiene que estar ya abierto para eso y no porque hay cosas que uno le explica a una persona y le puede demorar las 24 horas, los 365 días del año y nunca va a entenderlo porque su formación no es esa. Pero ojo, Estás pensando en la olla. nosotros debemos tener pensamiento ya matemático porque para eso es la matemática, para que nos dé ese pensamiento ya y esa cosa. Entonces, ojo, vamos haciendo las cosas y vamos grabando, vamos mirando qué es lo que estamos haciendo y no hacerlo de manera mecánica como un robot porque ahí sí no hay aprendizaje. Entonces, nombre. Primero tiene un nombre. Bueno, listo, coloquemos el nombre. Aquí está. Después viene un tipo. ¿El tipo cuál es? Aquí está, clave primaria. Ahora me dice, selecciona la columna. Selecciono la columna. Listo. Y después, decimos siguiente. Y después terminar. Y ya, pare de contar. Eso es todo.
Y ya se hizo esa llave. Y así con cualquier otra tabla que usted vaya a crearle una llave primaria. ¿Ya? 3 vecesitas, la misma cosa. Ya el estudiante de sexto semestre, con esas 3 veces, ya listo. Ya le quedó y tiene que seguir solito. Bueno, ok. Pasamos entonces, esa tabla de asignatura ya quedó ahí, elegante. Vamos a crear otra tablita. Una tabla que se va a llamar historias. Entonces, vamos a echarle cuentecito. Un estudiante puede matricular una o varias asignaturas. Aunque ahí sí no cabe cero, porque el estudiante para ser estudiante no va a pagar una plata para no ver ninguna materia, ¿verdad? O pues no tiene sentido, a no ser que está haciendo un proceso de qué, no sé, en este momento no, pues no concibo qué proceso puede hacer un estudiante que esté matriculado y no esté cursando ninguna materia. Porque todas las asignaturas pues tienen un objetivo académico, se le va a colocar una nota, bueno, en fin. Entonces un estudiante puede matricular una o varias asignaturas. El alumno Núñez tiene matriculado base de datos 2, pero al mismo tiempo tiene matriculado física 2 o otras asignaturas. Entonces puede matricular una o varias asignaturas. Pero resulta que Núñez tiene matriculado base de datos 2. Esa asignatura la pueden cursar uno o varios estudiantes. ¿Por qué? Porque esa asignatura la cursa Núñez, la cursa Beltrán, la cursa Villacop, la cursa Zuluaga, Oliva, Fuente, que no he visto quién es Fuente, está Pérez y este muchacho Páez, que creo que no. Páez está aquí también, no sé qué pasó. Bueno, ¿qué pasó con él? Me parece que está acá, me parece, no sé, muchacho apellido Páez. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Repito, un estudiante puede matricular una o varias asignaturas y una asignatura puede ser vista por uno o varios estudiantes. Quiere decir entonces que entre las relaciones o las tablas estudiante y asignatura hay una relación de muchos a muchos. Yo les expliqué a ustedes en bases de datos 1 que esas relaciones de muchos a muchos no se pueden implementar y que la solución que se da es que en medio de esas tablas se nace otra tabla para poder alimentar y que se pueda permitir que las relaciones o las restricciones del mundo real sí se puedan implementar. Entonces, entre estudiante y asignatura, vamos a establecer una tabla que se llama historia académica, que es donde vamos a guardar el registro académico de los estudiantes. Entonces vamos a crearla, por favor. Pinchamos en el botón crear. Todo lo que se vaya a crear es por aquí, por el botón crear. Todo lo que se vaya a crear. Entonces, ¿qué vamos a crear? Otra tabla. ¿Cómo se va a llamar? Historias. Vamos a colocarla, historias. Aquí está. Nombre de columna. Entonces, las 4 primeras letras, his, rayita abajo. Ahora que me pregunta Oliva, aquí no se puede dar espacio en blanco, Oliva. Aquí sí, en los nombres de la columna no podemos dar espacio en blanco. Ni un nombre de columna puede empezar por un número, ni caracteres extraños como asterisco, como un slash. Extraño en este caso porque significan operaciones matemáticas, ¿ya? En cambio, el guión bajo no es ninguna operación matemática. Entonces, vamos a colocar, el primer campo se va a llamar periodo, donde el periodo es el año y el semestre. Profe, como que se paralizó porque no estoy viendo nada, profe. No estás viendo nada. Bueno, un momentico, déjenme, yo dejo de compartir y vuelvo a compartir. Muchas gracias. Sí. Pero acá sí. ¿Ahora sí? ¿Betty sí o no? Profe. Sí, profe, ya. Betty, entonces, de pronto el problema usted, sálgase y vuelva a entrar a la reunión para ver si coge ¿cómo es? La pantalla. Yo la espero, no se preocupe. Bueno, pues. Sálgase y vuelva a entrar.
Ahora sí, profe. Ahora sí, bueno, listo. Ok, bueno. Entonces, continuamos. Entonces les decía que vamos a crear una tabla que se llama historia. Entonces tenemos el nombre de historia y vamos a colocar una primera columnita GIF periodo. Y ese va a ser de un tipo de dato varchar. ¿Qué vamos a almacenar ahí? Y va a ser de 6 posiciones. ¿Qué vamos a almacenar? Vamos a almacenar el año y el semestre en que estamos. Por ejemplo, 2020-01 significa, el 01 significa primer semestre del año 2020. Y si fuera el segundo semestre sería 2020-02. Estamos hablando de semestres como tal, de periodos lectivos, por decir algo, ¿cierto? Entonces estamos hablando de año 2020, semestre 1. Año 2020, semestre 2 o periodo 2, periodo 1 y periodo 2. Porque aquí trabajamos por semestre. Hay instituciones que trabajan por trimestre, por cuatrimestre. Acá se trabaja por semestre como es lo normal que se trabaja en cualquier universidad. Bueno, seguimos. Aquí vamos a meter el código del estudiante en ese campo. ¿Quién me dice qué nombre coloco ahí, por favor? Vamos a ver la concentración. ¿Qué nombre coloco ahí en esa tabla? ¿Quién me dice cómo se llamaría ese campo? Si es el código del estudiante. No, nadie me dice, entonces vamos a colocarlo. Sería Podría ser estudiante ID. Correcto. Y entonces, ¿de qué tipo de datos? Escribió historia mal. ¿Y qué tipo de datos sería? Numérico. Y acá entonces vamos a colocar el de la asignatura. Y vamos a colocar, por el momento, una nota. Pero esta nota, este también es numérico. Y es numérico. Pero este sí necesita, como es, decimales. Entonces vamos a colocarle un decimal y va a tener 2 posiciones. ¿Verdad? Un decimal y 2 posiciones. 3,5. ¿Cuántos números tiene? Tiene 2. ¿Cuántos decimales tiene? Uno solo. Entonces, tiene estos 4 campitos. A esto le podemos crear más campos, pero por el momento vamos a dejarlo así. Periodo, estudiante, asignatura y nota. Y le decimos siguiente. Hasta terminar y crear. ¿Le creo la tabla? Profe, ¿cómo fue el último campo que hizo? ¿Qué nombre fue? El último campo que hice, ya se lo va a pasar por aquí por el WhatsApp, no problem, se llama His Nota. His Nota, y es numérico. El number. De 1 y 2, o sea, en precisión 1 y en escala 2. Ahí se lo envié por el WhatsApp. Bueno, debe quedar entonces, si vemos la tabla, debe quedar así, pero ya me di cuenta que tenemos que hacer un cambio en el campo nota. No es 1, 2, sino 2,1. 2 en precisión y 1 en escala. Vamos a modificarlo enseguida para que no tengamos errores. ¿Cómo lo modificamos? Lo modificamos aquí por donde dice modificar columna. Pásense primero para tabla, para la pestaña de tabla, para que les muestre esto. Y después modificar columna. Y les va a mostrar esto. Y vamos a escoger el campo que queremos modificar, que es la nota. Tipo de dato numérico, sí. Precisión, 2, perdón, y escala 1. Okay.
Le decimos siguiente y le decimos terminar. Y ahí sí nos debe quedar así, 2,1. La escala es el número de los números, la cantidad de números decimales. Bueno, Betty me está diciendo que se le cayó la conexión. Queda la grabación, vamos a colocarle. Bueno, continuamos entonces. Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, profe. Claro, profe. Profe, Entonces, yo me perdí en el paso de modificar. bueno, entonces, donde dice modificar, bueno, pregunto, ¿están viendo la pantalla donde dice campos y nota que dice number Sí. 2,1? ¿A ustedes Sí, cómo les aparece. sale? ¿A ustedes cómo les sale? ¿2,1 o 1,2? Yo lo modifiqué y me quedó 2,1. 2,1. Entonces está correcto. También me que parece 2, profe. Ah, bueno, si te salió como 2,1 ya no tienes que hacer la modificación, no problema. Lo O que sea, pasa pero es que yo me perdí esos pasos. No lo alcancé a ver porque se me... pero si la tienes como 2,1 ya no tienes que modificarla. No, no lo tengo como 2,1, no lo tengo. Pero ¿cómo lo tienes tú entonces? No, no me sale nada. Solamente el número y ya. Ah, o sea que no le colocaste nada. ¿Cuántos más conmigo van a ver Entonces la grabación? vamos a modificarla entonces. Da clic donde dice modificar columna. Ve haciendo igual que yo, modificar columna. No espera que salga la imagen, no espera que salga la imagen. Vaya haciendo lo que yo le voy diciendo. Donde dice columna, ahí va a despegar y va a escoger la columna que quieres modificar, que es la de Hit Nota. ¿Ya la escogiste? En tipo de datos está numérico, lo dejas así. Y en precisión vas a colocar el número 2 y en escala el número 1. En precisión 2 y en escala 1. Y le dice siguiente hasta terminar. Y te debe quedar ya con 2,1. Ok, listo. Bueno, perfecto. Bueno, ¿qué ven ustedes aquí? Que resulta que en esta tabla tenemos un campo que se llama estudiante y un campo que se llama código de asignatura. Aquí puede pasar lo mismo que pasaba ya en el estudiante, porque puede que en la tabla de historia inserten datos a un estudiante que no existe, y lo mismo que inserten datos a una materia que no existe. Entonces, para proteger eso, vamos a crear dos llaves foráneas. La primera sobre el campo estudiante y la segunda sobre el campo de asignatura. Tienen 5 minutos para crearlo, las dos llaves foráneas. Vamos a ver si lo hacen. Si no lo hacen, yo les explico. ¿Ya? Recuerden que ya hicimos una. Profe, eso es sobre historia. Sí, señor, sobre historia. El estudiante, llave foránea, y la asignatura, llave foránea. El código, estamos hablando de código, ¿cierto? Entonces, por favor, hagan esas dos ejercicios. Háganlo ahí en 5 minutos. Vamos a ver cómo les va. Si les va mal, no hay problema. Yo les explico. Lo que yo quiero es que ustedes lo hagan para ver cómo va el proceso de aprendizaje. ¿Ya? Estudiante y qué otra. Profe, ponga la pestaña de restricciones. ¿Cómo? Muévase a la pestaña de restricciones para ver una cosa. Aquí en restricciones, aquí no hay nada. Solamente esta que dice Ignore Null. Entonces, las demás, no hay nada. Hay que crearla. No, era para mirar eso porque acá aparecía también. Ok. Vamos a crear. Se crea una por una, ojo. Primero una y después la otra. No se crea simultáneamente. Primero la una y después la otra. Sobre estudiante y asignatura. ID. Sí, señor. O sea, sobre es ID y sobre así ID.
O sea, se va a relacionar la tabla de historia con estudiantes y asignatura. Sí, señor. Primero se relaciona con estudiantes y después la relacionamos con asignatura. Pero se hace de la una primero y después la otra. Simultáneamente no se puede hacer. Ok. Por aquí, por el método gráfico, ¿verdad? Porque uno puede generarla desde el principio, puede crear todo, primaria, foránea, todo lo puede crear. Pero vamos despacito, vamos por partes. Listo, profe. ¿Ya? Sí, ya. Muy bien, ¿cómo le fue? ¿Alguna dificultad? No, yo creo que es así. ¿Tú crees que es así? Sencillo. Bueno, listo. Entonces yo la voy a hacer y tú verificas si te quedó bien o no. Bueno, olvídate. O comparto la pantalla para que mire a ver. No, decía, comparte tu pantalla, por favor. Está bien, muchachos, así es. Voy a dejar de compartir la mía y ahora comparte la tuya. Dale. Bueno, Tú me muestras que hiciste. ya la está viendo. Sí, señor. Es Correcto. así. Sí. Sí, señor. Bueno. Historia, la tabla de historia y ahora yo lo voy a hacer para que los demás lo vean. Listo. Deja de compartir tu pantalla y yo comparto la mía. Listo, gracias. Muy amable. Bueno, voy a compartir entonces la mía. Bueno, entonces yo voy a hacerla. Vamos a crear la restricción. Pincho en el botón crear. Me sale el nombre de la restricción. Entonces vamos a colocarle el nombre de la restricción. Como es el campo de... A ver, no alcanza su pantalla. ¿Alcancé qué? No alcanzó No se a qué. alcanza a ver su pantalla, bro. O sea, no sale. ¿Y ahora? Listo, ahora sí. Ok, bueno. Entonces vamos a verla. Listo. ¿Ahora sí? Ahora sí. ¿Me contestan sí o no? ¿Se ve o no se ve? Claro, profe, sí, Bueno, está viendo. bueno, listo. Entonces aquí es clave ajena. Entonces, como es la del estudiante, aquí esto es FK, ¿cierto? Aquí colocamos, la seleccionamos, buscamos la tabla de referencia, estudiante, y buscamos el campo con que lo vamos a relacionar y le decimos siguiente. Y le decimos terminar y ya creó la primera llave foránea. Ahora vamos a crear la segunda. Hacemos el mismo paso. Crear, le colocamos el nombre, llave foránea. Profe, me salió un error. Vamos a ver, ahora lo vemos, no se preocupe. Déjeme, yo termino acá. Y clave ajena, selecciona el campo que quieres que sea llave foránea, selecciona la tabla y dentro de la tabla selecciona el campo. Me imagino cuál fue el error que cometió Oliva. Vamos a ver. Aquí le decimos terminar y OK. Oliva, voy a dejar de compartir mi pantalla y usted me comparte la suya para mirar cuál es el error que usted tiene, ¿vale? Yo dejo compartir la mía. Oliva, compárteme tu pantalla para mirar cuál es el error. Oliva, comparte la pantalla. Oliva. Leiber. Leiber, comparte la pantalla, Leiber, para ver cuál es tu error. Yo dejé de compartir la mía. Leiber, ¿qué le pasó? Vamos a ubicarlo por Se acá. fue.
Vamos a ubicarlo para ver qué le pasó. Ahí estoy, ahí estoy. Bueno, comparte la pantalla para mirar cuál es tu error, para que todos lo vean y aprendemos todo. ¿Qué le pasó con la pantalla? No la comparten. O se le olvidó por dónde compartirla. No me deja compartir, le doy compartir ahí, pero no me deja. Pero tienes que decirle compartir y seleccionarla. Le das ahí abajo compartir y muestra la pantalla ahí. Ya. Bueno, listo. Dele pues, dele crear. Yo le digo desde aquí, dele crear. Dele sin miedo, dele crear. Ya creé esta como, pero fue que cogí la tabla de historia y era la otra. Ah, bueno. ¿Ya usted se dio cuenta cuál era el error? Sí, señor, ya tengo que eliminarla. Fue que cogí cuando seleccioné acá, seleccioné la tabla diferente. Ok. Bueno, entonces deje de compartir su pantalla, que yo voy a compartir la mía ahora. ¿Ya? Bueno, vamos a compartir la pantalla. ¿La están viendo ahí? Sí, profe. ¿Sí la ven? Bueno, listo. Ok. Entonces ahora, miren lo que sucede, ¿verdad? Si voy a modelo, miren esto, miren esta belleza, ¿cierto? Profe, la mía no, la mía es la que no quiere. Ahí en la clave, en la llave foránea. Profe. Profe, A la ver, tabla de referencia, ahí es donde se coge nuevamente estudiante, ¿cierto? sí, señor. Y estudiante ID y estudiante ID. Bueno, ¿continúo o qué? Y la otra es la de estudiante y la otra es de... Profe, las restricciones de la llave foránea es la de estudiante ID y la de asignatura. Sí, señor. Son esas, sí. Bueno, listo, continúo. Continúo que Siga, profe. Listo, profe, ya listo. estamos casi que terminamos. Falta hacer dos cositas para terminar. Ya son las 11:51. Yo no he podido, profe, todavía. Yo no he podido. Pero no has podido, ¿qué? Compárteme la pantalla para ver qué es lo que estás haciendo. ¿Ya? Yo veo en mi pantalla. Comparta su pantalla para ver qué es lo que está haciendo, a ver qué es lo que sucede. Comparta la pantalla. Ya, No se ve todavía. está bien. No, pero ahí parece que sí se va a ver ya.
¿Se ve, profe? ¿Se ve? Sí, listo, ahí se ve. Cuénteme, a ver, cuénteme. ¿Qué es lo que quiere hacer? Dígame. Para crear la llave foránea, No, es que cosa que no puedo crear. pero te hace falta una tabla, te hace falta la tabla de estudiante. Ok. O sea, te hace falta Bueno, la entonces yo tabla. la creo. Tiene la tabla de asignatura, sí, pero la estudiante no la tiene. Y si no la tiene, no puede agregar llave foránea ya en la tabla de historia. Claro, gracias. Bueno, listo. Entonces, deje de compartir para yo seguir compartiendo. Y, bueno, ojo. Bolívar, ¿se ve la pantalla ahí? Sí, señor. Ok. Sí, señor. Listo, profesor, listo. Ahora vamos a hacer algo bien elegante. Oliva, ¿cuántas veces tiene usted matriculado base de datos en el periodo 2020-01? 2001, una sola, pues. Una sola. ¿Y qué pasa si yo la matriculo? Y si usted la matricula 2 veces, ¿qué pasaría en él? Pues ahí tuviera un error porque vamos a matricular dos. Pues Bueno, no es- y si yo la quiero matricular en la noche y los sábados. cierto. Una duplicidad, ¿no? ¿Y cuál nota te queda entonces? No sabes, ¿cierto? No, señor. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que eso no puede permitir, no se puede permitir. Entonces, un estudiante no puede matricular más de una vez la misma asignatura en el mismo periodo. Esa restricción tiene que controlarla la base de datos y no dejarla a nivel de programación. Eso se tiene que hacer a nivel de base de datos. Entonces, vamos a hacer a nivel de base de datos ese control. ¿Cómo lo hacemos? Ahí está involucrado el periodo, está involucrada la asignatura y está involucrado el estudiante. Son 3 campos. Esos Profe, 3 la pantalla está paralizada. No, sí, yo no estoy haciendo nada en la pantalla por ahora. Ya, tranquilo. Bien. Pero gracias. Bueno, entonces, ojo. Vamos a mover el mouse para que vean que no está para que no estoy haciendo nada, sino moviendo el mouse. Repito. Un estudiante no puede matricular más de una vez la misma asignatura en el mismo periodo. Ahí hay 3 campos involucrados. El periodo, la asignatura y el estudiante. Pero esa combinación de esos 3 campos tiene que ser al mismo tiempo, simultáneo, ¿verdad? Entonces vamos a crear esa restricción. Entonces ahí mismo en la tabla de historia hacemos clic en restricciones. Vamos a hacer clic en restricciones. Y vamos a decirle crear. Nos pide un nombre, vamos a colocar un nombre. Entonces vamos a decirle que es, tenemos involucrado ahí el periodo, todos están en la tabla de historia. Tenemos involucrado el periodo, vamos a colocarle el periodo. Tenemos involucrado el campo del estudiante e involucrado el campo de la asignatura. Y todo eso va a ser UK, viene de única. Ojo, el nombre. El nombre no importa, pero el nombre nos debe dar una restricción. Pero hay un problema que nos está sacando un error aquí. Vamos a recortarlo un poquito y vamos a colocarlo así entonces. P, todo, estudiante, asignatura y colocamos UK. Vamos a ver si de pronto ahí no lo va a hacer. Vamos a ver qué pasó o qué está saliendo eso. Listo, no, perfecto. Incluso podía quedar hasta la otra manera, no importa, dejémoslo así. Listo. Tipo de restricción, único. Ahora, seleccione la columna. Entonces ahí sí, el periodo, selecciono la columna, el código del estudiante y selecciono la columna, la asignatura. ¿Van por ahí? Sí, ya va. Espera un momentico ahí, profe. Estoy escribiendo. Ahí está, miren.
Profe, ¿ese título cuál es? ¿Is Test? Este es porque el otro, o sea, quedaba muy largo el nombre. Entonces, este P es de periodo, EST de estudiante y así de asignatura, ¿ya? Este de aquí. Es un nombre nomás, un nombre. El otro quedaba muy largo. O si usted quiere, lo puede cambiar como quiera. Lo importante es que quede aquí el tipo único y que me seleccione estos tres campitos. Que seleccione estos tres campos. Es periodo, estudiante y así. Profe, y con esa restricción estamos diciendo o dejando profe. en la base de datos de que solamente puede ser un periodo, puede ser una materia en el mismo periodo y el mismo estudiante. Así es, sí, señor. Eso. Con eso estamos evitando de que se repita que un estudiante tenga dos veces la misma asignatura en el mismo periodo. ¿Ya? ¿Por qué? Sí, Porque señor. se tienen que presentar los tres campos, se deben dar igualitos los tres campos, ¿cierto? Si no se hace eso, se puede presentar ese caso, ¿ya? Sí, señor. Entonces, le damos siguiente y le damos terminar. Después la probamos, ahora la probamos, enseguida la probamos. Bueno. Vamos a terminar con la última restricción, sobre esa misma tabla. ¿Cuánto es la máxima nota que puede sacar un estudiante? Profe, qué pena, usted ahí tiene una restricción de más, que es la primera que la decís. O eso no nos aparece acá. No te preocupes por eso, no te preocupes. Si usted no la tiene, no se preocupe. Pues la nota depende, en la universidad se maneja que la máxima es el 5, Y la mínima, es el 0. 0. entonces, si yo dejo que pase un 6, ¿qué pasa? ¿Está bien o está mal? Está mal. Y si entra Mal. y si yo le Súper mal. coloco, Bravo -1, ¿está bien o está mal? Ah, le tienes la mala. No, pero está mal, pero Está mal la base de datos. ojo. Entonces vamos a controlar eso, ¿cierto? Que en ese campo de nota no entren datos sino entre 0 y 5. ¿Ya? Vamos a hacerla. Vamos a crear la restricción. En historias. Sí, señor. Vamos a colocarle el nombre. Vamos a colocarle nota, ¿cierto? Y aquí sí vamos a meterle lo que incluyó el jovencito de la primera pregunta. Un check. Se escribe CK. Check. CK. Y aquí Esa es la restricción. Check. la restricción es comprobar. Allá tú la tienes en inglés, es check, ¿oíste? Y vamos a seleccionar la columna. ¿Cuál columna queremos chequear o validar? Es la nota. Entonces aquí donde dice expresión de restricción, que fue el error que te salió a ti, ahí le vamos a decir que la nota debe ser mayor o igual que 0 y que debe ser la nota menor o igual que 5. Voy a pasar por aquí por el WhatsApp lo que tienen que copiar. Eso es lo que tienen que copiar en restricción. Ahí se los mandé al WhatsApp para que lo copien y lo peguen. ¿Estás seguro que lo mandó, profe? Al WhatsApp sí. ¿A qué WhatsApp? Espera, se lo mandé a Bolívar. Un momentico. Gracias. Ahora sí lo envié. Al de base de datos 2. Listo. Y le decimos siguiente.
y le decimos terminar. Debe quedar así, miren. Así como está aquí. ¿Listo? Sí, profe, ya. Ya. Bueno, esta parte de nulo, voy a ver cómo se la quito para que podamos meter nota de nulo. Aquí dice nulo no, entonces vamos a modificar la columna en la nota y vamos a decirle aquí que no necesito un valor. Le decimos siguiente, terminar, vamos a restricciones y ahí ya quedó sin eso. Debe quedar así, miren. ¿Cierto? ¿Cómo así, profe? No mire ahí. Oh, mira, yo me imaginé que le iba a preguntar. Vamos a quien dice tabla, ¿cierto? Vale. Voy a poner las restricciones. ¿Todo el mundo las tiene así o hay alguien que tiene una de más? Así están. Si las tienen así, todo está ok. ¿Listo? No, pero yo no las tengo así. Entonces, ¿cómo la Ah, quiero? usted lo que hizo fue quitar la primera, ¿no? Exacto, quité la primera. La primera, para quitar la primera se hace de la siguiente manera, la de los nulos. Porque ese campito lo vamos a dejar con nulo, no hay problema. Entonces, van donde dice tabla y le dicen modificar columna. Ojo, tabla, modificar columna. ¿Cuál van a modificar? La tabla, la columna de nota. Y aquí donde dice el último punto, no necesita, él está así, ¿ve? Él está así, necesita un valor, ustedes lo van a cambiar y le van a colocar así. Nulo, no necesita un valor y le dan siguiente. Y por eso le quita la restricción esa que tienen ahí arriba. Ya listo. ¿Listo? Sí, ya. Bueno. Entonces, vamos acá donde dice modelo y miren la tabla de historia, está relacionada con asignatura, con estudiante. La tabla de programa relacionada con estudiante. La tabla de asignatura relacionada con historia. La tabla de estudiante relacionada con programa y con historia. Ya tenemos un modelo relacional implementado. Bueno. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer ustedes? Yo les voy a pasar dos tablitas con los campos para que ustedes terminen de. Ya son las 12:05. ¿Terminamos con las dos tablas que faltan o ustedes las hacen? Déjelas de actividad. No, terminemos todo. Terminemos la actividad y ya cerramos. Ok, bueno, vale. Esa Entonces respuesta, vamos a crear una nueva tabla. Entonces creemos una nueva tabla. Voy a llamar Pencil. ¿Cómo está ahí? Pencil. Va a tener el siguiente campo. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí, bro? Ah, Pensum. Pencil, sí, termina en ese, Pencil. Va a tener los siguientes campos. Va a tener esos campos. Pensum ID, que es numérico. Programa ID, que es numérico. Y este señor que va a ser Backyard 2 y el de 6. Va a tener esos tres campitos. Tenemos esos tres campitos y la creamos. Listo, profe. Dale. Creemos esa tabla con esos tres campos.
La tabla Pension está solita. Vamos a relacionarla con, primero vamos a crearle su llave primaria, entonces restricciones. Vamos a crear la llave primaria, entonces ¿por qué botón? Pues el botón crear, le damos un nombre, la tabla de Pension, campo ID, y es una llave primaria. Tipo de restricción, clave primaria. ¿Qué columna es la llave primaria? El Pens ID. Decimos siguiente y terminar. Espere tantico, profe. Bueno, listo, ok. Creen la llave primaria. Pues. Ahora vamos a crear una foránea a esa tabla. A esa misma tabla se le va a crear una foránea. ¿A cuál? A la de Pensum, sí, claro. La de Pension. La de programa. Primero Pension crear con programa. vamos a crear la llave primaria. Ya creé la llave primaria, aquí está. Ahora vamos a crear la llave foránea. Entonces le decimos crear. Nos pide un nombre. Vamos a decir que es. Este es el nombre. Pensum Pro ID FK. Tipo de restricción, llave ajena. Escojo la columna que quiero que sea llave foránea. Selecciono la tabla de referencia. En este caso es la tabla de programas. Y dentro de la tabla de programas escojo el campo con el cual voy a hacer la relación. En este caso sería Pro ID. Decimos siguiente y terminar. Entonces la tabla de Pensum nos quedó con dos restricciones. Una que es llave primaria y la otra que es llave foránea. Recuerden, una tabla solamente puede tener una llave primaria. Porque la llave primaria, el objetivo principal es identificar. Óigase bien, identificar inequívocamente un registro de todos los demás. Y esa situación se obtiene con un campo o con varios campos, en este caso con un campito. Ese campo, el valor que esté en ese campo no lo puede tener ningún otro registro. Por eso se dice inequívocamente. Ese registro se va a distinguir de todos los demás que estén en la tabla. Si tenemos dos llaves primarias, entonces no se sabría por cuál se va a identificar. Entonces, por eso es una sola llave primaria. Cuando usted crea una llave primaria, automáticamente se genera un índice por ese campo. Y al mismo tiempo no acepta valores nulos. Se producen tres cosas. No acepta duplicados, no acepta valores nulos y se genera un índice. Bueno, vamos a crear la última tabla entonces. ¿Ya ha creado las restricciones? Sí, profesor. Bueno, vamos a crear la última tabla. Una tabla que se va a llamar detalle de Pensum. O sea, detalle, rayita abajo, Pensum. Detalle Pensum, así. Esto que va a tener aquí, va a tener un código de Pensum. Entonces será un Pen ID. Va a tener un código de asignatura. Y va a tener un semestre al que pertenece esa asignatura, ya sabía en el primer semestre, el segundo, sabe que un plan de estudio, en este caso, tiene 10 semestres. En alguna universidad, algunos manejan 9, hasta 8 semestres tienen a veces programas profesionales. En este caso vamos a considerar que son 10. Y vamos a colocarle entonces un campito que diga así, de Pens. Entonces, este primerito es numérico, este segundo así está ID es numérico, y este vamos a manejar, Profe, como no vamos a hacer ¿qué mucho, dice en el tercer campo? no lo voy a pasar por el WhatsApp.
Control C, base de datos 2, ahí lo pasé al WhatsApp, ahí lo pueden copiar y pegar. ¿Qué vamos a guardar ahí? Vamos a guardar si la materia es de primer semestre o es de segundo semestre, o es de tercer semestre, cuarto, quinto, sexto semestre. Tenemos los 3 campitos y le decimos siguiente, vamos a crear la tabla. Decimos siguiente, le decimos siguiente y le decimos terminar. Y crear. Profe, ¿de la escala 50 o le dejamos así? En cual, en los que son numéricos no tienen escala porque esos no son decimales, porque esos son llaves primarias que No. vamos a... No, en la bachar, en la del nivel. No, de dos posiciones. El décimo semestre es 10, entonces 10 te consume dos caracteres. El número, pues el número 10 te convierte se consume 2 caracteres. El 1 y el 0. Y si es primer semestre será 0,1. Si es segundo, 0,2 y así sucesivamente. Hasta llegar al décimo que sería 10. El número como tal tiene 2 caracteres, el 1 y el 0. Listo, profe, ¿qué viene ahora? Bueno, ahora vamos a crear las llaves foráneas en esa tabla, en detalle de Pensum. Tiene 2 llaves foráneas, el código de Pensum y el código de la asignatura. Entonces vamos para restricciones a crear la llave foránea. Entonces vamos a crear la primera. Vamos a crear el Pensum ID, Oscar, cierra el micrófono, Oscar. es una FK. Y le vamos a decir que es llave foránea. Vamos a relacionarla, vamos a decirle que el Pensum es nuestro campo llave foránea. Lo vamos a relacionar con la tabla de Pensum. Por favor, el micrófono. La musiquita que se escucha acá en el micrófono. Bueno. Y relacionamos siguiente y terminar. Ahora por último vamos a crear la llave foránea de la tabla de asignaturas. Pues en esa misma tabla, pues en el campo asignatura, crear. Ya aquí entonces sería Espere, profe, espere. Profe, la pantalla se pausó pues acá y no alcanza a ver la llave foránea, Está bien. la ¿se creación de pausó? la llave foránea. Y ahora, ¿la está viendo? Sí, sí, ya estoy viendo ya. Bueno, entonces vamos acá creando estas llaves foráneas. Aquí tengo la tabla de asignatura, entonces mi tabla de referencia se da la tabla de asignatura y escoge el campo con el cual lo voy a relacionar. Siguiente y terminar. Entonces, jóvenes, tenemos que en la mañana de hoy hemos implementado 1, 2, 3, 4, 5, 6 tablas. Estas tablas
las vamos a alimentar nosotros ahora, ¿verdad? Las vamos a alimentar con unos registros que algunos los vamos a ingresar por aquí, por el ambiente gráfico, y otros los vamos a ingresar de manera masiva. Es decir, que vamos a coger unos datos desde una hoja de cálculo de Excel, lo vamos a convertir esa hoja de cálculo de Excel en un formato CSV, es decir, un formato separado por coma, y lo vamos a importar esos datos a la tabla que tenemos acá en la base de datos en Oracle, para que ustedes sepan cómo se hace esa importación en la vida, esos import en la vida real, porque cuando usted va a trabajar va a encontrar que mucha información ya la tienen en tablas en Excel. Y usted esa tabla, en vez de poner un usuario que digite esa información, se puede importar y se eliminan en un alto porcentaje los errores por transcripción de datos. Sí, cuénteme, ¿qué me iba a decir? ¿Cuántas lleva Forlania tiene detalle Pensum? 2. Sino Tiene que dos. no alcanza a verla. Tiene dos. Se me fue la conexión. Tiene 2 llaves por ahí. Ok, bueno. Listo. Entonces, yo les voy a preparar, necesito que ustedes en una hoja de Excel, alguien, ¿verdad? En una hoja de Excel consiga, por decir algo, el plan de estudio de ingeniería de sistemas, que me coloque un campo de asignatura que se llame código, un campo que sea código, el nombre de la asignatura y el nivel al que pertenece, es decir, si es de primero, segundo, tercer semestre. Como son 10 semestres, vamos a tener alrededor de unas 50 asignaturas, ¿verdad? Entonces vamos a tener el código de la asignatura, el nombre de la asignatura y el semestre al que pertenece. Quiero que alguien me consiga ese archivito y lo pase ahí al grupo para yo ese archivito hacerle un tratamiento para que el otro sábado explicarle qué es lo que vamos a hacer con él. Pero para poder hacer eso, primero tengo que tener el archivito ese. Entonces, alguien que se comprometa a tener ese archivo listo. No sé, porque no sé dónde conseguir el plan de estudio. No sé, ustedes lo bajan de dónde. ¿Me escuchan? Jóvenes. En la página está, profe. En la página está. ¿En qué parte? Bueno, hazme un favor. Descárgalo tú y me lo pasas y lo pasas al grupo, que yo de ahí lo cojo, listo, en un Excel. Y yo desde ahí le hago el tratamiento para que hagamos los ejercicios en la clase que viene. ¿Listo? ¿Les parece bien? Listo, profe. Bueno, resumiendo lo que hicimos hoy, voy a implementar un modelo relacional acá en la base de datos, en el motor de Profe, base de pero datos. me repite los campos que tiene que tenerle Excel. El código, ese código de asignatura, no te preocupes, yo se lo coloco. Lo que quiero es el nombre de la asignatura y el nivel al que pertenece, es decir, al semestre. Primero me coloca la de primer semestre, después la de segundo y así sucesivamente hasta llegar hasta el décimo. ¿Ya? Eso es todo. Bueno, pues. Bueno, ahora, veo que con preocupación, no sé, Cantero entró y no sé qué se hizo, no sé si estará ahí. Oliva sí está. Oscar está por ahí. Entonces, si solamente entran y se salen y no, pues la cosa no es tan fácil así, pienso yo, ya. Que la clase está grabada, sí, la clase está grabada, pero usted tiene un compromiso de estar en la clase. Ahora, profe, que no puedo estar porque la conexión se me dañó o que tuve problemas técnicos, ya es otra cosa. Pero la idea es escuchar las explicaciones y que las preguntas y las dudas, porque es que después van a ver el video y entonces, profesor, no entendí, profesor, esto. Entonces, en lo posible, asistamos a todas estas sesiones que vamos a tener de manera sincrónica. Pregunta, ¿se entendió lo que se explicó el día de hoy? Sí, profe, estuvo bien.
Bueno, entonces Yo, gracias. voy a dar por terminada entonces la reunión. Yo debo descansar porque a la 1 tengo clase nuevamente. Listo. Bueno, muchas gracias por su asistencia. Que esté muy bien, que les vaya muy bien, que descansen. Bueno, profe, nos vemos el otro sábado. Ok. Listo, profe. Listo, Muchas gracias. profe, igualmente. Estamos atentos allá al grupo, cualquier cosa. No, Ok. Listo, profe. Nos vemos en una Listo, próxima profe. clase. Atento. Oye, Oscar. Y no se olvide de mandar los videos. Listo. Bueno, bien, profe, gracias. Hasta una nueva próxima. Nos vemos el próximo sábado. Ahora a estudiar.